Pues esta fue la crónica de una sobrerepresentación anunciada porque estaba en la ley, porque era constitucional y porque guste o no guste, es el sistema actual electoral. Entre la justicia y la ley siempre debe privar la ley. Nadie jamás ha pretendido que donde la Constitución dice 8% del total de la Cámara, se debe leer 8% de la votación de cada partido. Ayer fue el día de la aplanadora, como dicen algunos, el viernes negro, como se desgarran otros, el inicio de la pelea que van a dar en el Trife, otros, después de que defendieron tanto, dice Claudio González, y luego lo repite Kenia López Rabadán, y luego lo repite la propia candidata Xóchitl, y luego no quieren que crea uno que ellos son todos lo mismo, pero bueno, el asunto es que lo interesante, más allá de los mares de saliva, de el yo gané y te doblé, veamos qué puede revelar esta discusión y ¿cómo llaman los beisbolistas? La pelota curviada o la curva o como se le llame esto, pero bueno, yo diría como que la pelota con chanfle que aventó la consejera Claudia Zavala. El proyecto de acuerdo nos propone no refleja de manera objetiva la pluralidad política que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 2 de junio. Vamos a escuchar la propuesta, el revire, y de ahí arrancamos la discusión. Para mí esto no es novedad. Ya lo había visto anteriormente y hoy es más palpable. Dada la desproporción entre votos y escaños que desde 2021 advertí, me di a la tarea de analizar las razones por las que estamos frente a estas distorsiones, por lo que en todo momento aludiré a partidos políticos y no a coaliciones. Así entonces, el problema concreto radica en que, para determinar los límites de sobrerepresentación, lo que se ha venido haciendo es sumar, más bien regalar 8 puntos por igual a cada uno de los porcentajes de la votación nacional emitida de los partidos políticos. No obstante, esa simple operación equivale en los hechos a incrementar la base de cálculo de este proceso electoral en casi 4,5 millones de votos a cada partido político. En el debate de ayer queda, primero que nada, claro la miseria y de pronto el bajísimo nivel que tenemos en la política mexicana. Y cuando digo la política mexicana, no me refiero a los votantes mexicanos. No me refiero a los ciudadanos, no me refiero a la tuitiza, a la opinioniza, a toda esta cultura política que tenemos muy viva, que está sí ciertamente muy polarizada, pero que está en todo lo que da con visiones muy marcadas. No, me refiero a la política en toda su miseria, porque pudimos ver cómo estos representantes que sí viven de nuestro erario, llámense representantes de los partidos, incluso de los consejeros o los que contendieron, porque pudimos ver, 1, amenazas, 2, golpes bajos, 3, incongruencia, o como diría alguien un poco más mal hablado, los chaqueteos o los bandazos, o que también no venían mucho al caso. Y 4, la conveniencia y el chantaje por encima de toda elocuencia. Ahora quieren dar un premio en vez de un castigo a quien violentó la Constitución sistemáticamente y ahorita lo sigue haciendo. Que se dobló. ¿Por qué cambió de opinión de algo que usted dijo y que le acabo de leer? Es inaceptable colocar al INE en una falsa disyuntiva. La Constitución es contundente y precisa.
No hay dilema. Las reglas... Y nos vamos a ir despacito, desmenuzando cada una de estas cosas, porque en realidad lo que se vivió ayer fue un debate creado por los políticos para el propio circo político. Y miren, me platicaba Jaime Guerrero, que cubre el INE, que él desde temprano llegó, lo citaron como a eso de las 8 de la mañana, la discusión iba a empezar a las 8, y a los periodistas en estos días de lluvia les pusieron su carpa para seguir el circo, sí, el circo que se nos otorgó, porque hay un circo que fue mediático. Se quiso hacer toda una polémica de un tema que jamás ni siquiera había sido discutido en el pleno del INE, el de la distribución de las curules, porque simplemente respondía a una fórmula aritmética. Ya lo he platicado en muchas otras, en muchos otros videos. Es una forma aritmética, es un mandato constitucional, así lo insistieron algunos de los consejeros, pero claro, por conveniencia, y una vez conocido un resultado, después de que ellos mismos habían acordado que iban a seguir esa regla, por conveniencia se decide poner en jaque y cuestionar esta forma de actuar, consejero tras consejero, incluso los consejeros, íbamos desde Woldenberg, pasado por el del bigotito corto, por Lorenzo Córdoba, por Luis Carlos Ugalde, por Ciro Murayama, por todos estos consejeros que además han trabajado abiertamente, ya fuera de toda neutralidad, con un bando, pues, de los... En la bipolaridad mexicana pareciera que nada más, aunque son 6 partidos políticos, 6 o 7, pareciera que nada más tenemos un bipartidismo, porque el que sí quedó bien subrepresentado fue el Movimiento Ciudadano. Pero les digo, se quiso hacer debate de algo que no estaba a discusión. La única discusión que debió haber existido fue antes, la de cambiar la ley. Porque si la ley no era del gusto de todos, ojalá y lo hubieran cambiado antes. La aplicación de la fórmula de representación proporcional que se propone para este proceso electoral federal es la misma que se ha aplicado al menos desde 2015, es decir, desde la primera asignación que fue realizada por el Instituto Nacional Electoral. Por eso mismo no deja de ser llamativo las exigencias de personas que fueron consejeras electorales, que estuvieron aquí sentados y que no hicieron una modificación, una interpretación diversa de la manera como nosotros estábamos aplicando esta fórmula. Sí quisiera referirme que yo no puedo acompañar la propuesta de la consejera Zavala, básicamente porque me parece que parte de un supuesto que yo no acompaño, que es que existe una ambigüedad en el concepto de puntos de un porcentaje. Me parece que la literatura especializada en estadística descriptiva distingue claramente entre puntos porcentuales y porcentajes, y en ese sentido pues no podría acompañar una interpretación. Criterio planteado por la consejera Zavala para calcular el umbral del 8%, mismo que no solo es razonable, sino constitucionalmente válido a fin de cumplir con nuestro mandato de optimización de los derechos humanos y principios constitucionales en los que descansa la democracia mexicana. Razones por las... Hubieron algunos consejeros que lo dijeron con toda claridad. Hubo en contra de ellos presiones indebidas. Rechazo tajantemente los intentos de colocar al INE en el incumplimiento de su función de Estado. El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto. Amenazas incluso. Quiero decir también que hemos recibido una serie de presiones inauditas, particularmente en redes sociales, en donde incluso se cruzan por amenazas constantes día y noche. Pero en las propias funciones del INE, que esta mañana me di a la tarea de buscarlas. Dije, a ver, vamos a ver cuál es el espíritu, la función administrativa de esto llamado Instituto Nacional Electoral. Cuando uno mira de cerca
sus objetivos, sus estrategias. Bueno, es un instituto, ya ni siquiera un órgano, un instituto encargado de llevar a cabo elecciones, de hacerlo de manera transparente, de emitir credenciales de elector, de ver que se preserve la organización de todos los institutos electorales y resguardar la democracia. Es importante verlo porque ahí, por la miseria de la política, por la miseria del perdedor y también por la soberbia del ganador, aquí no se descarta nada, pues. Por todos estos factores que hacen de la política un adjetivo que significa cosas muy malas, nada más como con decir es que está haciendo política o se está politizando algo, ya todos entendemos que va a haber miseria de por medio. Bueno, eso es lo que terminó por ocurrir, porque las funciones del INE son unas clarísimas en su propia ley orgánica, pero se quiso inventar que el INE tenía que estar para cuidar preceptos como pluralidad, entiéndase lo que ello significa, una verdadera democracia, entiéndase qué es verdadera democracia. ¿Hay democracia o no hay democracia? La igualdad del voto, y también entiéndase a qué se refieren con igualdad del voto. Estamos en un sistema político, el que tenemos legalmente y nos dimos los mexicanos y hemos aceptado porque aún no hemos reformado, que le da pesos distintos a los ganadores y a los perdedores en la Cámara de Diputados y ni se diga en el mandato más relevante de una elección, el del presidente e incluso el del gobernador, porque como bien sabemos, en nuestra democracia, donde un voto vale igual que el voto de otra persona mayor de 18 años, sea yo mujer, sea yo hombre, sea yo rural, sea yo citadino, educado, no educado, con lana, sin lana, idiota, no idiota, en fin, sin importar las características de quién soy, nada más con el hecho de ser ciudadano mayor de edad mexicano, teniendo una credencial del INE, mi voto vale igual. Pero adivinen qué, a la hora de que cierran las urnas, de que se cuentan los votos, mi voto ya no vale igual, porque ganando, por ejemplo, Felipe Calderón con 30 y algo por ciento o 40% del voto, de todas maneras fue presidente del 100% de los votantes y los no votantes de México. Lo mismo pasa con Vicente Fox, con un margen chiquito de 5 puntos, ¿no? Bueno, chiquito si comparamos, por eso el ejemplo de Felipe Calderón es interesante. Ganando por una minifracción y habiendo un voto partido en tres minorías, lo mismo cuando contendió Peña Nieto, donde estaba representado el PRI, el PRI que ganó, el PAN, el PRD, bueno, se convirtió en the winner takes it all, te conviertes en el presidente del 100%. Y entonces ¿ahí qué? ¿Va a ser el argumento de que me robaron 10 millones de votos, como sigue diciendo Xóchitl Gálvez? ¿No creen que ahí radica justamente el pésimo significado que trae política? Porque los argumentos se voltean a conveniencia. Aquí en la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, este es el eje 3 Oriente, Julieta Armero, Carlota Armero, ¿no? Carlota Armero, te puedes bajar en la estación Esime o traes tu coche. Esta sala está abierta a las 24 horas del día, sábado y domingo estará abierta. La verdad es que nos están dando todas las facilidades para recibir los documentos y mira, pues ya hay una buena cantidad de mexicanos y mexicanas decididos a defender su voto, porque como tú sabes, el voto no vale lo mismo y es muy importante hacer valer nuestro voto. Por eso estamos aquí el día de hoy. En ese sentido, pues
Todos ellos van a entregar. ¿Quién ya entregó? Ya entregamos. ¿Ya? Los argumentos no solamente fueron de ida y de vuelta entre los propios consejeros del INE, que terminaron decantándose 7-4 para votar la distribución de diputaciones, de las 200 diputaciones de representación proporcional y las 300 de mayoría relativa, como se había planteado desde la sesión que tuvieron en comisiones 2 días antes. Surgió el proyecto alterno y hubo quien, solamente una persona, quien decidió cambiar de voto. Y eso nos lleva a la segunda fase de la vergüenza política. Evidente para nosotros que esa incongruencia tiene un motivo político: favorecer el reclamo de una coalición encabezada por el PAN. Y yo me pregunto si puede ser así de fácil que consejeras y consejeros no sean congruentes y consecuentes y no observen la Constitución y no pase nada. ¿Qué va a decir al respecto, consejero Faz? ¿Que se dobló? ¿Por qué cambió de opinión? Razones por las cuales no puedo acompañar el proyecto circulado y me sumaré a la propuesta de mi colega, la consejera Zavala, no sin antes señalar que respeto profundamente los argumentos diversos o incluso hasta en un sentido distinto que mis colegas pueden dar. Y habremos de analizar si esa actitud no actualiza, volviendo a la Constitución, la hipótesis del artículo 110. Juicio político. Uno puede señalar cuando una persona de pronto y de la nada tiene un cambio súbito de percepción o cae rendido ante alguna presión. Puede suponer muchas cosas, pero una cosa es señalarlo y otra cosa muy distinta es amenazar con juicio político, porque en el fondo lo que estás revelando es que para demócrata tienes la piel demasiado delgada y para ganador tienes la sensibilidad y la mano derecha muy poco, la mano izquierda la llaman, ¿no? Y tienes una mano izquierda muy poco desarrollada. Entonces, quieren desactivar esta noción de que ahí viene la dictadura. Bueno, pues entonces empiecen a actuar como los verdaderos demócratas que son, criticando, siendo duros, siendo directos. Hizo bien Sergio Gutiérrez Luna en señalar sus pensamientos, pero la amenaza salía sobrando y tuvo que salir el propio Gerardo Fernández Noroña, pues para alinear a su compañero. Yo creo que hubo una rudeza innecesaria, mi compañero Sergio Gutiérrez, porque los podemos acusar de incongruencia, pero no vamos a proceder contra ninguno, ni vamos a demoler al INE tampoco. Pues eso, sí. Y la oposición insistía en que ellos querían que no muriera la democracia, que los consejeros del INE actuaran como patriotas, y para actuar como patriotas tenían que traicionar a la ley para interpretar la misma ley, aunque claro, Acosta Naranjo jugó a que comprendo pero no comprendo. No es que vayamos a interpretar la ley, solamente vamos a entender su verdadero espíritu. No es cierto que lo que nosotros estamos exigiendo sea que la Constitución no se aplique. Podemos tener distintas interpretaciones de eso, de qué dice la Constitución, pero bajo ninguna circunstancia acepto que se diga que aquí hay unos defensores de la Constitución y otros que queremos que se viole la Constitución. Es al contrario. Desde mi punto de vista, nosotros les estamos exigiendo, compañeras y compañeros consejeros, que apliquen estrictamente la Constitución. Eso es lo que les estamos pidiendo. No se salgan, que no sea excusa, que no sea coartada una interpretación falsa de la Constitución
para ponernos palabras que no hemos dicho jamás. Jamás. El literalismo salvaje, tuerto y parcial que se quiere aplicar es exactamente lo que nos lleva a donde estamos hoy. Porque como acabamos de escuchar, se interpreta de una manera la fracción primera del artículo 54 y de otra manera absolutamente y radicalmente distinta las otras fracciones del mismo artículo 54 y del 56. Y por eso en su caso particular le llovió, le han subido memes, él y Belaunzarán, pues como estos parásitos de la democracia nacional. Pero el día siguiente, de alguna manera, vuelve a revivir las pasiones más bajas de los políticos, que de alguna manera ellos sí viven de atizar el sentimiento de derrota genuino que puede haber en un ciudadano. Oye, salió, votó por una postura y quería que ganara y perdió, con el dolor del votante, con el dolor de la derrota propia. Y lo que nos gusta es entregar sangre y atizar las rivalidades, como si eso pudiese remediar la calidad de la política o la calidad que se tiene en la cancha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, perdieron por goliza, pero ahora empezaron a inventar este concepto de que te robaron tu voto, de que te quitaron 10 millones de votos. Nos están robando casi 10 millones de votos. Decirlo con toda claridad. Los votos se dieron uno por uno el 2 de junio. Esos fueron contados. Nadie ha desaparecido ningún voto. Ahí está el conteo de todos los votos. Todo el mundo tiene muy claro cuántos votos tiene el PRI, cuántos votos tiene Morena, cuántos votos tiene el PAN, cuántos votos tiene Movimiento Ciudadano. Y los partidos políticos y sus candidatos reconocieron justamente esos votos. Entonces, aquí nadie desaparece ningún voto. Esta campaña tramposa que se traen coordinada desde la oposición, lo que quiere es darle un sentido de robo, de fraude a lo que en realidad es la democracia mexicana. Y lo vuelvo a repetir, somos una democracia donde el que gana se lleva todo, en los cargos políticos como la presidencia, en los distritos electorales también, 300 distritos, en parte del Senado también se da por un voto directo, el que lo gana todo, pero luego existen los desbalances de la democracia y del sistema híbrido nacional, donde mezclamos la representación proporcional, que evidentemente hace que un voto no se traduzca exactamente en un representante. Un voto puede traducirse en 1.2, 1.3 o 1.5 y hasta 4 veces un representante, como ha ocurrido en todas las elecciones de nuestro país, porque nos dimos y nos inventamos a los diputados de representación proporcional y una tercera parte de los senadores por esa misma vía. Se ha intentado reformar varias veces y lo ha intentado reformar el PRI de Peña Nieto y antes el PRD del que venía Morena antes de que se fueran, y luego al día siguiente ya lo está tratando de hacer el PAN y siempre lo hemos estado haciendo. Pero ¿sabían qué? Nunca lo terminan por reformar los partidos porque son los primeros beneficiados de no competir con candidatos y salir representados con sus cuadros poco competitivos en sus malditas listas y hacerse diputados y coordinadores de los diputados, y por eso personajes como Acosta Naranjo, que no ganan el voto pero terminan dirigiendo un partido o a una corriente, se sienten luego que ellos pueden representar al electorado.
¿Representar a quién? ¿A ellos quién los votó? Pero así es el sistema político mexicano. Yo no podría ni cuestionarlo. Me molesta, me cae gordo, sí, que lleguen todos estos personajetes de medio pelo que ni siquiera se ponen a competir. Ya dice el Verde que va a tener a Manuel Velasco en no sé qué, y ese cuate ni fue a perseguir ningún voto. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es abominable, pero esa es la democracia que nos hemos dado, la que ellos no han querido reformar. Y por eso, justamente por eso, hubieron las exigencias desde los propios consejeros diciendo, oigan, ¿cómo se atreven? E incluso diciéndole, más grave aún, a los propios ex consejeros, ¿cómo se atreven? Pero nada impidió que el día siguiente, o más bien las horas subsecuentes a esta crónica de una sobrerepresentación ya súper cantada y anunciada. De hecho, el mismo día en que ya sabíamos que había ganado Claudia Sheinbaum, que se tenían las cifras, ya se tenía más o menos garantizada por quienes saben contar en el INE y por quienes estuvieron relatando esta información en tiempo real hasta que terminó el conteo rápido, ni siquiera el rápido, el conteo del INE 3 días después de los votos, ya se prefiguraba la mayoría calificada para Morena. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues poder mantener justamente vivo este discurso que además a mí me sorprende. Desde el 2006, ahí viene el coco, ahí viene la dictadura, desde el 2006. Y del líder Mesías tropical pasamos a la dictadura en el 2018. Se pintaba que él se iba a reelegir. Y les digo yo que con el petate del muerto, el petate de la dictadura, y que él se reelegía. No se reeligió. Y entonces no les bastó y empezaron con el petate de que se va a morir la democracia, que Claudia es la enemiga de la democracia o algo así, me recuerdo. ¿Se acuerdan que hasta platicamos en uno de estos videos de las firmas, los intelectuales? ¡Ay, la democracia se acaba! Xochitl es el único remedio. Bueno, y siguen con el maldito argumento de se muere la democracia, y vean cómo estuvieron todos sincronizados. La dictadura, decía Larraqui, el fin de la democracia, decían otros, el Viernes Negro, y ellos simplemente nos muestran que no pueden ni evolucionar, no pueden ni siquiera modificar sus errores, voltearse a ver más allá del maldito ombligo y decir, ¿y yo por qué nunca he podido conectar con la gente? ¿O por qué no obtengo respuestas masivas a mis bellísimos argumentos?